Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Vale, para el vídeo de hoy os recomendaría, si no sabéis qué es Elite Model Look, que vieseis mi vídeo anterior de Elite Model Look Casting Toledo, porque ahí como que explico más el principio y qué es, etc. Y ahora os voy a contar qué ha pasado después de ese casting. Vale, pues el casting de Toledo fue el 27 de abril y el 13 de junio recibí un email diciendo que me habían seleccionado para el casting de Barcelona. Bueno, y también en el email nos ponía a qué hora teníamos que llegar y qué teníamos que llevar, que era... No hacía falta camiseta porque luego te iban a dar ellos, unos vaqueros azules o unos leggings y tacones negros. En el email ponía que el casting sería el 27 de junio, o sea, 2 meses después del primer... 27 de abril, ¿no? Sí, 2 meses después del casting que hice en Toledo y que sería en el Hotel Royal de Paseo de Gracia de Barcelona. Como dato extra, el alojamiento o el desplazamiento hasta Barcelona pues no te lo pagan, entonces yo ya que íbamos a ir, bueno, iba yo y un amigo que decidió acompañarme, íbamos a ir hasta Barcelona, decidí ir un día antes y así pasar los 2 días enteros en Barcelona. Y eso va a ir después de lo que es el casting, porque como dura muy poco lo que es el casting, luego os voy a enseñar un poco de lo que hicimos en Barcelona. Y nada, el 27 de junio fuimos hasta el Hotel Royal de Paseo de Gracia. Llegamos casi 1 hora antes porque se suponía que había que estar a las 11, pero bueno, prefería ir con tiempo, así que fui a las 10:10. Luego hicimos como una cola, se empezó a llenar más de gente y tal. Y ya a las 11:20 más o menos nos subieron todos a la primera planta del hotel. Éramos como unas 100 personas, hicimos una cola y lo primero que era rellenar tus datos y tal, y te daban esta camiseta y te daban también una pegatina para que te la pegases en la camiseta con el número. Entramos en otra habitación en la que por número, del número que te habían dado en la pegatina, te iban sacando unas fotos simplemente eso, con esta camiseta y unos vaqueros o leggings, lo que llevases, básico así. Y luego también estaba el equipo de Kevin Murphy y te peinaban. A mí simplemente, pues como ya llevaba bastante, bueno, mi pelo es más o menos liso, más o menos, me lo alisaron un poco más y ya está. Y eso fue, estábamos como a las 12 más o menos, 12 y algo. Bueno, hasta la 1 teníamos que esperar, así que había una habitación con sofás y estuvimos ahí sentados y tal. Y a la 1 ya llegaron los 4 jurados, nos pusieron a todos en fila y teníamos que ir pasando uno a uno a otra habitación donde estaba el jurado. Y teníamos que desfilar. Era una pasarela súper corta, la verdad. Bueno, la cosa es que pasamos y habíamos pasado ya como 20 más o menos, porque ya os he dicho que éramos más o menos 100. Y bueno, salió uno de los jurados y dijo, a ver, parad de hacerlo como lo estáis haciendo porque queremos que seáis mucho más naturales. Como que entréis simplemente caminando normal y miréis al jurado, etc. Y ya, bueno, yo ya había pasado y no lo había hecho así, así que ya dije, bueno, pues aquí me quedo. Y pasamos todos, o sea, pasaron los 100 a la habitación, el jurado tardó como 10-15 minutos en deliberar. Vino una chica y con un micrófono dijo los números que habían pasado y yo ya no pasé. Entonces por eso os he dicho que iba a ser muy corto.
Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!